Todos juntos vamos a leer en el capítulo 19, dice Génesis 11:27, dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Ahora podemos ver que Lot era sobrino de Abraham. Desde pequeño podemos ver que Lot conocía de Dios a través de Abraham. Ahora podemos ver que Abraham, él fue un buen padre. Ahora Dios a Abraham le pidió que sacrificara a su hijo y él estuvo dispuesto. Ahora me estoy adelantando un poco, pero más adelante era tanto el pecado que había en la vida de Lot que él estuvo dispuesto a ofrecer sus hijas para que les hicieran daño. Ahora también ahí en Génesis 12, en el versículo 4 al 5 lo voy a leer, dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Podemos ver que a Lot le agradaba estar con Abraham. Dios estaba con Abraham y Lot le gustaba estar con Abraham. Dice ahí: y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ahora podemos ver que Lot no era alguien que no conocía de Dios, y sabemos o estamos acostumbrados a escuchar que por lo regular en las predicaciones de la tarde están los miembros más fieles, los miembros, con todo respeto, que se supone que somos más fuertes espiritualmente, que llevamos una vida un poco más agradable a Dios. Ahora me da gusto ver a gente nueva, gente que se está agregando a la iglesia, y pues este mensaje también es para ellos, pero en especial yo pensé en este mensaje para nosotros como cristianos, ya que se supone que deberíamos de vivir una vida más agradable a Dios. Se pueden poner de pie y vamos a la Biblia en Génesis 19. Podemos ver que Lot era un padre. Podemos ver que Lot era alguien que conocía de la palabra de Dios. Podemos ver que ahorita en la lectura vamos a ver cuáles fueron los errores que tuvo Lot, y tras estos errores Lot arrastró a su familia hacia el mal. Vamos a leer el versículo del 1 al 7. Voy a comenzar yo la lectura y si me siguen alternadamente, dice Génesis 19, versículo 1 al 7, dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. ¿Ustedes? Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Todos juntos. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque eres bueno, Padre. Gracias porque nos permites estar aquí nuevamente en la tarde, escuchar de tu palabra, Señor. Te ruego que abras el corazón de los hermanos, que puedan poner atención, que no se distraigan, Señor. Que pueda ser de bendición esta predicación para sus vidas, que la puedan poner en práctica, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor. Que no sean palabras mías, Señor. Toca sus corazones y ayúdanos a poner en práctica tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Amén. Como podemos ver, Lot era un padre. Ahora, pero así como Lot era un padre, también tuvo errores. Podemos ver más atrás en Génesis capítulo 14, Abraham tuvo que libertar a Lot. Dice la palabra de Dios que él se fue hacia Sodoma. En el versículo, si me acompañan ahí en Génesis 13, versículo 5 dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos,
pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Ahora, vemos aquí que Lot era bendecido porque estaba con Abraham. Versículo 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Y más adelante en el versículo 13, bueno, si podemos ahí entender que se separaron, Lot se fue, y en el versículo 13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En versículo 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahora podemos ver el ejemplo de dos padres. Ahora, quiero enfocarme más en Lot, pero podemos ver que Abraham era un buen padre. Como les decía más adelante, Dios le pide que ofrezca a su hijo, y él lo ofrece, no pone, no sé, obstáculo para no ofrecerlo. Vemos que él vivía una vida agradable a Dios, pero Lot, en ese momento en el que se separaron, en el versículo 10 dice: y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Podemos ver que Lot llevó a su familia hacia el mejor lugar que pudieron ver sus ojos. Ahora, no pidió consejo a Dios, no oró a Dios. Él simplemente, por el hecho de haber visto que de ese lado iba a prosperar, él se fue. Él llevó a su familia, llevó a su esposa, llevó a sus dos hijas. Leyendo el contexto y todo, yo creo que Lot sí conoce, sí sabía de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Él estaba consciente de que estaba mal irse hacia ese lado. En el versículo 12 de Génesis 13, 12 dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ahora podemos ver que dice ahí: y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ahora, no llegó como tal hasta Sodoma, no llevó a su familia directamente, pero dice que poco a poco, al poner sus tiendas, se fue acercando. Ahora, acompáñenme igual ahí en Génesis 19. Perdón si los traigo de aquí para allá, pero me gustaría que entendiéramos bien el trasfondo de la vida de Lot. En el versículo 19 dice, en el versículo 3: mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa. Ahora podemos ver que después de un tiempo ya no eran tiendas, él ya tenía una casa, él ya había puesto una casa en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Él ya fue agradándole el pecado, a él no nos dice qué es lo que él estuvo viendo, viviendo o haciendo, pero con el simple hecho de que él ya tenía ahí una casa, puedo pensar yo que ya se estaba acostumbrando al pecado, ya estaba llevando una vida, pongámoslo así, nosotros, una vida cristiana pues light, algo así como de voy a la iglesia, voy a un servicio, ya no voy al otro, me acostumbro, voy así viviendo. Yo creo que Lot estaba viviendo así, porque dice ahí, y entraron en su casa. Ya no era una tienda, ya era su casa, ya estaba establecido ahí. Y más adelante en el versículo 7 dice: y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Ahora, vamos a leer también el 8. Dice: aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Ahora, en ese momento Lot sacó su cristianismo y dijo: no, pues
Él había visto, él dice la palabra de Dios en el versículo 1 que él que estaba sentado a la puerta de Sodoma. Ahora él podía ver quiénes entraban, quiénes salían, y él sabía qué hacían con las personas, la gente perversa de Sodoma y Gomorra. Ahora, obviamente, pues iban a hacer algo malo en el versículo. En el versículo 4 dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más pequeño. Ahora, esa tierra, Sodoma y Gomorra, estaba llena de perversidad. Ahora no nos dice igual bien qué había, pero yo puedo pensar, me pongo a creer que había homosexualismo, alcohol, sexo, malas palabras. No había un ambiente muy agradable, y nosotros como cristianos no deberíamos de estar en lugares que no son gratos a Dios. No deberíamos de llevar a nuestra familia, yo como joven no debería de llevar, no sé, a otros jóvenes, a mis hermanas, a mis cuñados, a gente, a lugares, no debería de llevar a gente a lugares que yo sé que están mal. Ahora, Lot sabía de Dios, él conocía a Dios, estuvo con Abraham, tal vez Abraham le enseñó a pasar tiempo con Dios, le enseñó a que tenía que tener comunión con él. Lot estaba viendo que Dios lo bendecía, que él estaba siendo prosperado, y Lot podía ver eso con Abraham, pero sin en cambio, él se fue acostumbrando a su pecado y arrastró a su familia. Podemos ver en el versículo 8 dice: he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Ahora dice la palabra de Dios que los varones perversos ahí querían conocer a los varones de Dios, o como dice en el versículo, perdón, los ángeles. Querían conocer a los 2 ángeles, querían conocer a los 2 hombres. Ahora, querían abusar de ellos, querían hacerles maldad. Ahora, y Lot estaba tan corrompido, estaba tan lleno de pecado en su vida, se había apartado tanto de Dios, que estuvo dispuesto a ofrecer a sus 2 hijas. Dice el versículo 8: yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Ahora, Lot estaba tan lejos de Dios que estuvo dispuesto a dar a sus 2 hijas para que estos hombres, no sé, las mataran, abusaran de ellas, por proteger a estos varones. Ahora, yo creo que mejor hubiera cerrado, no hubiera ni ofrecido a sus hijas, y no se hubieran ocultado todos y no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada porque Dios cuidaba de ellos, porque dice aquí en el versículo 11 dice: y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas? Y a todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Dice el versículo 14: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Ahora, cuando le dijeron que iban a destruir la ciudad, Lot trató de avisarle a su familia. Ahora, pero por el testimonio que él llevaba, su familia se burló de él. Y hermano, usted está viviendo un buen testimonio delante de los que lo rodean, delante de sus vecinos, delante de su familia, de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos. ¿Está dando un buen testimonio? Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros vamos a dar cuentas de sí. Yo no voy a dar cuentas del hermano Hugo, de Cristian, de mi mamá. Yo voy a dar cuentas de mí, de cómo yo estoy viviendo. Ahora, Lot iba a dar cuentas de cómo él estaba viviendo, cómo él llevaba su vida. Pero, hermano, pongámonos a pensar que nosotros somos el reflejo de Cristo.
Nosotros reflejamos a Cristo, debemos de llevar una vida agradable a Dios. Y en ese momento en el que Lot dice que él les advirtió, ellos se burlaron. Y hermano, ¿se burlan de usted cuando trata de hablarle a alguien de Dios? ¿O lo toman en serio? ¿Se burlan de usted o le dicen, no, pues es que tú vives así, ¿a poco eres cristiano? ¿A poco me vas a enseñar algo? Y debería de darnos vergüenza. Ahora, Lot aquí no nos dice que le dio vergüenza. Lot, muchas veces, bueno, yo creo que ya han escuchado de quién era él y de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ya lo hemos escuchado, ya hemos entendido, pero no nos dice que Lot, no sé, buscó a Dios, se arrepintió. Al menos eso yo en ese momento yo no lo he visto, no lo he entendido de tal manera. Pero cuando él quiso advertir a su familia, él no pudo hacerlo por el testimonio que él llevaba. Ahora, en el versículo 15, en Génesis 19:15 dice, perdón, vamos a leer desde el 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Ahora, más atrás podemos ver que Abraham intercede por esta ciudad y le dice, si hubiera tantos justos, vas a refrenar tu castigo, y le dice de muchos, pero al final Dios es misericordioso y manda a que saquen a Lot de la ciudad para que él no perezca. Y en 2 de Pedro nos dice que Lot era justo, Lot era alguien, podemos decirlo así, que era alguien salvo, era alguien que pues conocía de Dios. Él no tenía ninguna excusa de la forma en la que él estaba viviendo. Ahora, dice que en el versículo 16, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Y en el versículo 18 dice, pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestras misericordias que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá. Ahora, cuando estos ángeles habían sacado a Lot y a su esposa y a sus 2 hijas, le habían dicho que se fuera hacia el monte, pero Lot, cuando nos dice en el versículo 19, en el capítulo 19, versículo 1, que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, él siempre estaba viendo hacia un lado, y yo creo que él se fue directamente hacia ahí. Y me estoy igual adelantando un poco, pero cuando sus 2 hijas estaban ahí, dice la palabra de Dios que ellas, al no conocer a más gente, a más gente cristiana, más gente, bueno, acompáñenme en el versículo 30, dice, pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, pero tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Ahora, él se llevó a sus 2 hijas a donde él creía que iban a estar bien, no al lugar en el que los ángeles le habían dicho que se fuera, sino al lugar que él creyó que estaba bien. Y ahora, muchas veces nosotros como cristianos, en lugar de buscar el consejo de Dios, en lugar de hacer caso a la palabra de Dios o buscar consejo con algún hermano que sabemos que estudia la Biblia, buscar consejo con el pastor, buscar consejo con algún hermano que sabemos que está mejor en las cosas de Dios, muchas veces vamos con nuestra familia, con nuestros parientes, con fulanito de tal, y le preguntamos y le pedimos consejo en lugar de venir a la palabra de Dios. Y en ese momento Lot, en lugar de ir al lugar en el que los ángeles
le estaban llevando y tal vez si Lot hubiera llevado ahí a sus dos hijas, ellas hubieran visto que había más gente ahí. Pero en el versículo 31 dice, bueno, podemos ver en el versículo 30 al final dice, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Versículo 31 dice, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Podemos ver que ellas, como les digo, no conocían más y Lot al llevarlas a la cueva, pues obviamente igual no conocían que había más gente. Sin en cambio ellas por tanta perversidad, yo creo que por tanta perversidad ellas también no tenían ese discernimiento de buscar a Dios, no tenían ese discernimiento de hacer las cosas bien, estaban tan pervertidas que podemos ver más atrás cuando Lot dice en el versículo 8 del capítulo 19, dice, he aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. No nos dice que ellas, bueno, yo quiero pensar que ellas ni siquiera se opusieron, no sé, tal vez estaban con tanto pecado en sus vidas que pues yo creo que les daba igual. Y ahora, de la vida de Lot me gustaría enfocarme en que él era un padre, pero no era el mejor padre. ¿Por qué? Porque se había acostumbrado a vivir una vida en pecado. Ahora Lot había llevado a sus dos hijas y sus dos hijas estaban viviendo en un lugar que estaba lleno de perversidad, homosexualismo, drogas, alcohol, sexo. Dice la palabra de Dios que era desde el capítulo desde el capítulo 13, en el versículo 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ahora, y Lot sabía de esto, Lot sabía que esta ciudad estaba llena de perversidad. Él sabía que su familia no iba a estar en un lugar correcto, pero él simplemente no le importó y llevó a su familia y ellos vivieron ahí, sus hijas y su esposa. Ahora, vamos otra vez nuevamente en Génesis 19. Génesis 19. En el versículo 24 dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y el versículo 26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Ahora podemos ver que tal vez desde antes de que salieran de la ciudad, antes de que los ángeles la sacaran, ellos ya tenían, no sé, problemas, no sabemos qué es lo que había estado haciendo su esposa de Lot, porque dice que iba a espaldas de él. Y hermano, pues yo no, como les digo, yo no soy un papá, pero me gustaría poner todo esto en práctica en algún momento de mi vida. Pero hermano, ustedes como papás tienen la responsabilidad de llevar a sus hijos por el buen camino. Tienen que tomar esa batuta de irlos dirigiendo, y también a las esposas. La esposa pues debe someterse al esposo. Ahora, pero debe de ser tratada de una buena manera, como vaso más frágil, dice la palabra de Dios. Y acá podemos ver en el versículo 26, dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él. Tal vez ellos venían acarreando problemas desde antes, no sabemos qué problemas, pero dice que ella iba a espaldas de él. ¿Y cuántas veces, no, hermano, usted se ha molestado con su esposa y en lugar de que resuelvan los problemas, en lugar de que los dos caminen con Dios, que los dos se ayuden mutuamente, nada más pelean, se dejan de hablar, no sé, quizás se sale de su casa para no hacer algún coraje, yo qué sé, para hablarle mal a su esposa? Yo creo que debería
de pedirle el esposo perdón a su esposa y hablar y arreglar las cosas en lugar de hacer este tipo de cosas. Dice que la esposa iba a espaldas de Lot. Dice ahí adelantito en el versículo 26, y se volvió estatua de sal. Su esposa de Lot volteó hacia atrás, volteó y se volvió una estatua de sal. Quiero pensar que ella volteó porque tal vez se sentía más cómoda en la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Ahora no nos dice cómo ella estaba viviendo, pero puedo pensar, puedo creer que ella estaba viviendo de una mala manera. Ella estaba teniendo problemas con Lot. Y Lot estaba viviendo una vida cristiana laya, estaba viviendo una vida donde no platicaba, no sé, con su esposa, con sus hijas, no les estaba enseñando lo que Abraham más atrás le había estado instruyendo. Dios estaba prosperando a Abraham y Lot estaba siendo prosperado por Abraham. Yo creo que Lot sabía por qué estaba siendo prosperado, porque caminaba con Dios. Y hermano, usted debe de caminar con Dios, no solo los domingos. Debe caminar con Dios todos los días, y va a parecer muy exagerado lo que voy a decir, pero pues a todas horas, en cualquier momento, nosotros podemos ir caminando y orar con Dios. Orar y Dios, cuida a mi familia, cuida a mi esposa, a mis hijos, a mis papás, a mis hermanos. Podemos ir caminando y pedirle a Dios que los cuide. Ahora, pero Lot fue y estaba siendo un mal padre. Ahora su esposa se volvió una estatua de sal. Y en el versículo del capítulo 19, en el versículo 35, vamos a leer desde el versículo 33. Dice: y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Ahora podemos ver que estas jóvenes estaban tan lejos de Dios, que llegaron a pensar que no había más descendencia en la tierra y decidieron acostarse con su padre. Ahora, Lot, quiero pensar que él no iba, estando sobrio, no iba a hacer esto. ¿Y qué idearon ellas? La mayor le dijo a la menor: aquí yo dormí desde el versículo 35 dice que dieron a beber vino. Pero dijo la mayor a la menor: aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él. Ahora le dieron vino para que Lot no se diera cuenta y ellas concibieran de él. Dice en el versículo del capítulo 19, en el versículo 37, dice: y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Admi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Ahora podemos ver que la mayor incitó a la menor, la convenció de que le dieran a beber vino a su padre y se acostaran con él. Ahora, pero también pongamos a pensar en la imprudencia de Lot al tomar ese vino. Ahora, la cerveza pues huele, nos podemos dar cuenta que es alcohol. Ahora Lot en ese momento yo creo que se hizo tonto, se lo tomó, no se puso a pensar qué iba a pasar, pero sus hijas ya habían ideado que él se embriagara para que ellas se acostaran con él y tuvieran descendencia de él. Ahora, muchas veces los hijos y yo como hermano, mis hermanas, los demás jóvenes aquí en la iglesia pueden ver el testimonio de cada uno de nosotros. Y joven, ¿qué testimonio está haciendo a tu hermano? ¿Qué testimonio está haciendo a los jóvenes de tu iglesia? ¿Los estás incitando hacia el bien
o los estás incitando hacia el mal? Ahora dice que aquí que la mayor incitó a la menor y le dijo que le dieran a beber vino a su padre para que se acostaran con él y concibieran más descendencia. Ahora, si tan solo Lot, en lugar de llevarlas a la cueva, las hubiera llevado desde el principio a Zoar, yo creo que hubieran, no sé, avanzado un poco más y hubieran visto que había más descendencia y hubieran tomado a esposos, se hubieran casado, hubieran tenido una buena descendencia. Pero por las malas decisiones de Lot, su familia fue destruida, sus hijas en perversidad, su esposa convirtiéndose en sal. Y él, en este momento yo creo, dando cuentas de sí y tal vez reflexionando en que si hubiera hecho caso a Dios, si hubiera tomado buenas decisiones, hubiera vivido una mejor vida, le hubiera dado una mejor vida a sus hijas. Ahora, pero por algo Dios siempre pone cada una de las historias aquí en la Biblia y es para que nosotros aprendamos, para que nosotros reflexionemos, tomemos conciencia de cada una de las cosas que pasan aquí en la Biblia y las pongamos en práctica. Ahora, hermano, usted tiene que ser un buen padre. Jóvenes tienen que ser unos buenos hermanos, unos buenos hijos, unos buenos amigos. Deben de caminar con Dios y ayudar a los que apenas van llegando a la iglesia, guiarlos, no hacia la destrucción, no hacia el alcohol, no hacia las fiestas, no hacia la música mundana, no hacia ver perversidades, no hacia nada de eso. Y ahora, joven, ¿qué es lo que saben los mismos jóvenes de aquí a la iglesia que estás viendo, que estás escuchando, que estás hablando? ¿Qué es lo que tu hermano menor sabe que tú estás haciendo, que estás escuchando, especialmente en la música? Ahora, la música de hoy en día está tan perversa que ya nomás habla de sexo. Ahora, toda la música que no glorifica a Dios está mal. Por más que digamos, no, pues es que habla de amor. Si no glorifica el nombre de Dios, si no está hablando de Dios, no está hablando de los atributos de Dios, no está hablando de Dios, no es una buena música. Y joven, muchas veces tu hermano menor, tu hermano mayor, está viendo lo que estás haciendo, está viendo que estás escuchando, te está encubriendo en las cosas que tú sabes que están mal, pero pues él se hace de la vista gorda y no dice nada. O tú, hermano mayor, que ves que está haciendo tu hermano menor, no le eres de tropiezo, no impides que él se siga apartando de las cosas de Dios. Ahora, Lot llevó a su familia hacia la destrucción. Podemos ver que él era un mal padre. Pero podemos ver también que Abraham sí era un buen padre. Dice la palabra de Dios que Dios lo prosperaba, Dios lo fructificaba y Dios le dio un hijo. Cuando Dios le pidió que él sacrificara a su hijo, él fue obediente, no se negó y él lo llevó. Ahora, Lot también ofreció a sus hijas, pero lo ofreció de la mala manera. Ni siquiera se lo ofreció a Dios, se lo ofreció a la gente perversa de Sodoma y de Gomorra. Ahora, Dios quiere que seamos cristianos maduros y que tengamos temor de Dios. Acompáñenme a sus Biblias en Proverbios. Proverbios capítulo 1. Versículo 7, dice así la palabra de Dios: y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, jóvenes, hermanos, padres, hijos, esposas, debemos de buscar la sabiduría de Dios. Debemos de pedirle a Dios que nos dé sabiduría y como dicen, nadie nace sabiendo cómo ser un hijo, cómo ser un hermano, cómo ser un padre, pero tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos muestra cómo serlo, nos muestra cómo poder instruir a los hijos, cómo ser un buen hermano, un buen amigo, un buen cristiano y cómo vivir una vida cristiana que a Dios le agrada, pero muchas veces
dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de escuchar predicación, dejamos los consejos de los hermanos que aquí en la iglesia tal vez, no sé, te vieron a hacer algo, dijiste algo que no estaba bien y te corrigen y nos molestamos. No dejamos que nos ayuden y decimos, no, pues a él qué le importa mi vida. Y no, hermano, si alguien viene y te corrige o te quiere dar un consejo, escúchalo y toma lo bueno. Si es un consejo malo, pues obviamente pues no. Pero si ese consejo te va a ayudar, te va a edificar, pues tómalo. Acompáñenme en sus Biblias en 2 de Corintios 6, 2 de Corintios 6, versículo 14. Dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora Dios nos llama a salir de en medio de ellos y apartaos. Debemos de salir de este mundo y dar un buen ejemplo como cristianos a nuestros vecinos, dar un buen ejemplo a ustedes padres, dar un buen ejemplo a sus hijos, ustedes hijos dar un buen ejemplo a sus padres. Y yo sé que algunos jóvenes vienen a la iglesia y sus padres a veces no se congregan. Sean un buen ejemplo a sus padres para que ellos puedan ver que Dios está obrando en sus vidas y ellos se animen a venir a la iglesia. Dice también la palabra de Dios que por el testimonio de la esposa el hombre va a ser salvo, va a cambiar su forma de vivir. Sean así, sean unos buenos hijos, unos hijos que ayuden a que más gente se añada a la iglesia, que más gente sea salva, que su testimonio sea grato delante de Dios y con su testimonio pueda venir más gente aquí a la iglesia. Dice el versículo 6:17, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Ahora, Lot no se apartó, Lot, dice la palabra de Dios que primero eran tiendas. Y más adelante, como les decía, ya tenía una casa, ya estaba establecido ahí. Yo creo que ni siquiera tenía pensado irse de ahí. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado viviendo una vida cristiana y nos hemos establecido tan fuerte en nuestro pecado y no queremos apartarnos de nuestro pecado? Y sin darnos cuenta vamos arrastrando a los hijos, a los padres, a nuestros amigos. Sin darnos cuenta vamos arrastrando hacia la perversidad a más gente a nuestro entorno. Y hermano, el día de hoy me gustaría que fuéramos unos cristianos que nos apartáramos del pecado, que no permitamos la destrucción de un hogar, no permitamos la destrucción de nuestro hogar. Ahora podemos ver como mal ejemplo la vida de Lot, pero también aquí en la Biblia hay muchos ejemplos de cómo vivir una buena vida cristiana, una vida que agrade a Dios. ¿Y qué mayor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que vino a vivir aquí en la tierra y vivió una vida sin pecado? Vivió una vida sin pecado, dándonos ejemplo de que sí se podía. Ahora, nuestra carnalidad siempre va a ir directo al pecado. Siempre vamos a querer el pecado. Pero como hablaba el hermano, el pastor en la mañana, debemos de vivir una vida en santidad. Ahora, no va a ser fácil. La vida cristiana no es fácil, y el que diga que la vida cristiana es fácil, pues no está en realidad, no está en serio en las cosas de Dios. Porque sí vienen aflicciones y todo, pero Dios siempre nos va a ayudar. Y la vida cristiana, como les digo, no es fácil, siempre va a haber tropiezos, pero Dios siempre es fiel y dice su palabra que sus misericordias son buenas cada día, y Él siempre nos va a dar sustento, siempre nos va a ayudar. Siempre podemos buscar refugio en su palabra, pero muchas veces como cristianos preferimos ir y buscar consejo en
Lo digo con todo respeto y no vaya a pensar mal, no voy a ni siquiera decir nombres, pero muchas veces vamos al hermano que apenas está iniciando y le pedimos un consejo. Ahora, obviamente, pues si sabemos que el hermano apenas está empezando, yo creo que no nos va a dar un consejo en base a la palabra de Dios. Debemos ir con nuestro pastor, debemos ir a la palabra de Dios y buscar un buen consejo. Debemos de ser cristianos que estén firmes en la palabra de Dios. Como les decía, se cree que en las iglesias, en las tardes, la congregación debe ser fuerte espiritualmente, pero muchas veces no es así, nada más aparentamos algo, pero dentro de nuestra vida o en nuestras casas o atrás de nosotros estamos viviendo una vida apartada de Dios. No estamos viviendo una vida en santidad, no estamos viviendo una vida que agrade a Dios. Y Lot estaba con Abraham y lo estaba siguiendo y si él se iba a la derecha, él iba y lo seguía y caminaba con él. Pero realmente yo creo que su corazón no estaba para con Dios, nada más lo seguía a él por todo lo que Dios le estaba prosperando a él. Nada más lo estaba siguiendo por todo el beneficio que él recibía por estar con Abraham. Ahora, pero si Lot hubiera tenido un corazón para Dios, como les decía, desde el principio él no se hubiera acercado hacia Sodoma y Gomorra, no hubiera establecido su hogar ahí, no hubiera entregado a sus hijas a la perversidad de esa tierra, a esos hombres, no hubiera tenido problemas con su esposa para que su esposa se convirtiera en sal y muriera, no hubiera provocado que sus hijas se acostaran con él y hubieran concebido de él. Ahora, algo que estaba recordando, acompáñenme nuevamente en Génesis, ya para terminar, en Génesis 19. Hermanos, nuestro pecado, nuestra forma de vivir, si seguimos en pecado, afecta a las generaciones que vienen tras nosotros, afectan a nuestra familia. Dice en el versículo Génesis capítulo 19, versículo 38, dice: y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los moabitas hasta ahora. Ahora, perdón, y en el versículo 37 dice: y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Ahora, los moabitas y la descendencia que tuvieron ellos son de los peores enemigos hacia Dios, hacia Israel. Ahora, Lot no solo afectó a su familia, sino afectó a las generaciones de su familia, afectó las generaciones de sus hijas. Si tan solo Lot se hubiera apartado hacia un buen lugar, no hubiera destruido a su familia. Y hermano, apartémonos del pecado, apartémonos de los lugares que no son gratos estar, no son gratos para Dios, y lugares que sabemos en los que no debemos estar. Y sin en cambio, ahí estamos, por ejemplo, vamos a una fiesta de nuestra familia y sabemos que ahí va a haber alcohol, va a haber baile. Y a veces decimos, no, pues nada más voy a ir un rato a saludar a la familia. Y estamos ahí con la familia, sabiendo todo lo que conlleva estar en un ambiente que no es cristiano. Va a haber alcohol, va a haber música mundana, va a haber malas palabras, va a haber grosería. Y lo peor de todo es que arrastramos a nuestra familia, como les digo. Arrastramos a los hijos, a los hermanos. Hermano, en esta noche, me gustaría que fuéramos cristianos fuertes espiritualmente para tener un buen hogar. Que establezcamos nuestro hogar en una buena iglesia. Yo creo que estamos en una buena iglesia, en una iglesia que se predica la palabra de Dios, no se predican los pensamientos de los hombres. Leemos su palabra, podemos ver que nuestro pastor, los pastores, los hermanos, todo lo que nos enseñan está aquí en su palabra. No nos dicen lo que ellos creen, los pensamientos de ellos. Y hermanos, estamos en una buena iglesia. Y si usted el día de hoy está viviendo una vida en pecado, está viviendo, podemos decirlo así, en Sodoma y Gomorra, hermano, salga de ahí, no le ponga peros a Dios, salga de ahí, deje su pecado, déjelo atrás y no voltee como la esposa de Lot, que volteó y se volvió en sal. No volteemos,
deshagámonos de nuestro pecado. Deshagámonos de todo lo que nos estorba en servir a Dios. Deshagámonos de todo lo que nos impide servir aquí en la iglesia. Y muchas veces tenemos el corazón para servir, pero venimos cargando pecado, venimos cargando con problemas que nos impide servir de la mejor manera hacia Dios. Hermano, tomemos como ejemplo la vida de Lot, de algo que nosotros no quisiéramos que nos pase en nuestro hogar. Sean unos buenos padres, unos buenos hijos, unos buenos hermanos, unos buenos amigos. Apartémonos del pecado, andemos con gente espiritual y ahora con gente que esté aquí en la iglesia, tenga amistades aquí en la iglesia, escuche predicación, busque a Dios, ore. Pongámonos a cuentas con Dios, y si usted el día de hoy está cargando con algún problema, algo que le está afectando a su familia, que le está afectando crecer espiritualmente el día de hoy, pues déjelo aquí, pídele a Dios perdón. No sea como Lot, que se acostumbró y arruinó la vida de sus hijas, de su esposa. Apartémonos del pecado, hermano. Quedémonos con eso, quedémonos con que debemos de apartarnos del pecado, hermano. No destruyamos nuestro hogar. Seamos unos buenos hijos, unos buenos padres, unos buenos hermanos, unos buenos amigos. Apartémonos totalmente del pecado que está afectando a nuestra familia. Muchas veces sabemos qué es lo que está afectando, pero nos acostumbramos y dejamos que el pecado esté ahí y no lo apartamos, nada más lo hacemos a un lado y seguimos viviendo una vida cristiana. Dejamos que el pecado siga ahí, pero tarde o temprano, hermano, el pecado va a afectar a nuestra vida. Tarde o temprano va a venir destrucción a nuestra vida. Hermano, ¿qué tiene que venir a su vida? ¿Qué problema tiene que venir para que usted viva bien con Dios? ¿Tiene que morir su esposa? ¿Un hermano? ¿Un hijo? ¿Su padre? Yo creo que a nadie le gustaría que pasara eso. Pero si también nos ponemos a pensar, yo creo que ni a Lot ni le afectó lo que estaba viviendo. Su vida estaba tan perversa que yo creo que ni siquiera le importó lo que estaba pasando en ese momento. Ya él dijo, pues ya se murió mi esposa, pues ya mis hijas ya tuvieron descendencia de mí, pues ya. No nos dice más qué siguió viviendo, pero somos tan así que le digo, hermano, quédese con esta pregunta: ¿qué tiene que perder o qué tiene que pasar para que nos pongamos a cuentas con Dios? ¿Tenemos que perder a alguien? ¿Tenemos que tener un problema, dinero, enfermedad? No busquemos a Dios como última opción, busquémoslo como la primera y la principal opción en nuestras vidas. Cierren sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Dios, te damos gracias por lo bueno que eres. Gracias por la predicación de tu palabra, Señor. Te ruego que podamos